omitir, no hay que modificar. A eso me refería antes, cuando, cuidado, que no sea el instrumento el que modifique la forma, modifique las ideas, ¿no? Sí, es evidente. No queda más remedio, es evidente. A partir de ahí es lo que os decía antes. Igual que preparas una rueda de prensa, igual que te planteas si tienes que conjuntar la camisa a los pantalones cuando vas a una rueda de prensa, no hay mucho más opción. No hay mucha más opción que empezar a integrar todas esas redes desde los propios partidos políticos y desde las propias comunicadores sociales. Gracias, José Manuel. Ricardo, cuando quieras, tras puntualizarnos un poco el lío de los ordenadores del ayuntamiento. Oye, los teléfonos también dependen de mí y os funcionan. Los teléfonos sí funcionan. Que el blackout informativo no es del todo, sino que, en fin. No, es un tema, seguramente intuyo, lo veremos mañana, será un tema de proxies, ¿no? Y es un tema absolutamente técnico y que no aplica en esta cuestión. Pues bueno, supongo que Chay y Martín han pedido salir o determinados accesos a determinadas páginas web que no son públicas en todo el ayuntamiento, por temas también absolutamente técnicos, y nada más. En todo caso, mañana repasamos todos los ordenadores aquí, y aquí no hay nadie que mañana no tenga acceso a Facebook. Y sobre al político, ¿no?, a la figura del político y las herramientas estas, yo lo digo de forma muy rápida. Yo creo que no me imagino un político de lo que viene ahora, ¿no?, del momento actual, que no esté en este mundo, y no como ocio, sino como trabajo. Yo creo que todo lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa son herramientas para hacer política, y es absolutamente legítimo, y creo que esas herramientas son las que el político debe incorporar, porque si no va a estar perdido, ¿no? Y esa imagen y ese avatar o ese perfil, ¿no?, que el político tenga en Internet, pues es fundamental, va a ser fundamental en su carrera política y en lo que vaya a hacer en los próximos años. Yo lo veo clarísimo así. Mira, ese ejemplo que me caen eso, diciendo ten cuidado con Cabero, que sabe mucho, pero pues es que yo no sé nada ya de ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias a todos. Creo que estamos dentro del horario más o menos previsto. Paso la palabra a Carlos Gutiérrez, de Gutiérrez Comunicación, que hará que nos diga una pequeña intervención de despedida. Claro, si no. Hola, buenas. Bueno, primero de todo agradecer a la mesa, que hemos tenido una mesa de políticos que era muy arriesgada y al final, con buen sentido del humor, yo creo que la gente ha quedado contenta. Agradecer todo el apoyo de la gente bloguera, tuitera, amigos, familia. Veo también a representantes de todas las instituciones de Emprender de Zaragoza. Veo SACME, veo Cámara de Comercio, veo Promoción Empresarial de Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias, además os hice venir porque yo llevo un año de emprendedor, ha habido mucho aprendizaje y vosotros habéis estado ahí dando soporte. Quería hacer mención especial para esto, ¿no?, porque muchas veces no somos conscientes de la labor que a nivel de emprendedor y del apoyo que nos dan desde las instituciones. Gracias. No me queda más. Comentarios. Sabéis que el streaming lo podréis coger luego también, seguro que montan algo nuestros compañeros de Aragón Radio 2, en aragonradios.com, que va a haber más eventos como este ha sido el primero. De hecho, os convoco ya a la mesa a que en noviembre volvamos a hablar sobre política y redes, que ya estaremos en precampaña electoral. Ha sido el primer evento de concienciación de importancia de las redes sociales, que es el objeto del por qué hemos empezado desde Gutiérrez Comunicación a organizar este tipo de eventos. Os anuncio ya que en septiembre, a finales de septiembre, os convocaré a todos a uno nuevo. Y poco más, que ahora habrá un pequeño vino español. Os agradecería que por grupos nos acercáramos al fotocall que hemos hecho para poderos hacer una foto de recuerdo que luego pondré en Flickr. Y que muchas gracias a todos.